Estamos entonces con Rosa María Bartra, vicepresidenta del Congreso. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, está todo este asunto generado en torno a la discusión entre Jenny Vilcatoma y Úrsula Letona. Ya he leído en la introducción qué fue exactamente lo que dijo Úrsula Letona, he leído la transcripción, y en la transcripción pues no hay nada que realmente pueda ser interpretado como un intento de boicotear la iniciativa de Jenny Vilcatoma, que además ha sido firmada por la propia Úrsula Letona. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con... ¿hay algún problema con Jenny Vilcatoma? Es una mujer con, digamos... uno la escucha hablar y es una mujer con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha pasión, ¿no es cierto? Pero quizás eso esté influyendo en ella en el sentido de que en la medida en que ella no sale, los tiempos en el Congreso son tiempos largos, pues son tiempos de discusión, los debates son para profundizar y sacar mejores leyes. Ella quiere sacarlo rápidamente. ¿Cuál es el problema con ella? Yo no podría, y mal haría en hablar por mi colega, ella es mi par, yo no podría responder así a la pregunta que se me formula, ¿qué está pasando con ella? Yo no podría responderle. Podría asumir, podría especular algunas cosas y tal cual usted lo ha descrito, ella es una mujer que tiene ganas de trabajar, de servir al país y que probablemente ese ímpetu, esas ganas de servir al país y ese... concepto que tiene ella y que compartimos todos, de que hay que luchar contra la corrupción como prioridad, se traduce en una ley que ella ha propuesto, que yo también le he suscrito, que le hemos suscrito muchos parlamentarios, se apruebe, pero esto obviamente tiene que tener su proceso de reflexión, su proceso de análisis, de debate, como deben tener todas las leyes que deben finalmente ser aprobadas por este Congreso. Entonces tendrá su etapa de debate, tendrá su etapa de análisis, se tendrán que debatir también las otras iniciativas legislativas que han sido propuestas por los otros grupos parlamentarios y finalmente yo creo que este tema que no debería y no debe ir más allá de lo que significa el debate, nos desvíe de aquello que es importante. Y bueno, a mí me parece que efectivamente este es un tema que tiene que discutirse con más profundidad. Yo quisiera conversar con ella misma. La he invitado, le invito nuevamente a Jenny Vilcatoma, porque aquí estamos hablando, los procuradores son los defensores del Estado, ¿no es cierto? Y entonces... pretender la autonomía total de los defensores del Estado es como que yo tengo mi defensor, pero mi defensor es totalmente autónomo de mí. En realidad es una cosa un poco rara. Yo puedo entender que el procurador anticorrupción sea autónomo, pero el procurador del Ministerio de Energía y Minas está defendiendo, digamos, debería depender del ministro de Energía y Minas, está defendiendo los intereses del Estado. No sé, ¿cuál es su opinión sobre eso? Lo que pasa, Jaime, y yo quiero hablar de esto porque precisamente había venido a hablar con usted también del tema de la democracia. La democracia como gobierno del pueblo, la democracia ejercida a través de los políticos. Entonces, en este concepto de democracia hay que reforzarla. Hay que reforzar, por lo tanto, la imagen y el trabajo que hacemos los políticos. Cuando decimos que la Procuraduría debe ser totalmente independiente del poder político, estamos asumiendo a priori que el poder político va a utilizar mal todas las atribuciones que tiene. Y esto es una idea que nosotros como políticos de manera responsable tenemos que ir cambiando en la mente de la población. Sí, pues. Tenemos que entender que si el pueblo... porque finalmente el titular de la fuerza, el titular digamos, el poder, es el pueblo. En democracia es así. Sí. Entonces, si el pueblo, ejerciendo su titularidad de poder, nos ha conferido a nosotros, los políticos, en el Parlamento en este caso, o al presidente de la República en el Ejecutivo, esa posibilidad de hablar por ellos, hay que empezar a devolverle al pueblo la confianza que nos ha depositado. Entonces,
decir, claro, yo quiero que la Procuraduría esté totalmente alejada del poder político, es ya tener de alguna forma el pensamiento de que el poder político va a ser mal ejercido. Entonces, por ahí que hay que empezar a cambiar algunos conceptos que en la ciudadanía pueden estar arraigados y que con un ejercicio político responsable, priorizando los problemas del país y además que sea competente y, por supuesto, honesto, legitimemos nuestros actos y de pronto se entienda que el poder político debe ser bien ejercido. El pueblo elige pues, a un congresista, elige al presidente de la República, pero no elige a un procurador. Entonces, ¿quién elige al procurador? Esa es la discusión. Claro, entonces, digamos, es una discusión importante, ¿no? Y si le damos autonomía total a la Procuraduría, la Fiscalía ya la tiene, el Poder Judicial, ya todo el mundo tiene autonomía. Esto es, como decía un artículo de la Ampaya, la balcanización del país. Hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Hay que estudiar bien el tema, ¿no? Para que efectivamente tenga cierta independencia, por lo menos en lo que se refiere a la Procuraduría Anticorrupción frente al Poder Político, pero hay que ver bien el tema integralmente, ¿no? Por supuesto. Además, entendiendo que la creación de un organismo constitucionalmente autónomo requiere 2 legislaturas. Entonces, esta es una discusión que definitivamente no va a ser agotada en la próxima semana, que tiene para un tiempo que ya está establecido de discusión y que estoy segura va a enriquecer mucho. Todos los aportes van a enriquecer el debate y estoy segura que lo que finalmente se presente al país va a ser una ley que nos convenga a todos. De debatir lo más profundamente posible, no se trata de aprobar cualquier cosa así a la rápida. Salvo algunos temas, Jaime, como el que ayer suscitó el debate, el tema de la ley de fortalecimiento de las bancadas, ¿no? Que creo que tiene 10 años de debate. Tampoco podemos pasarnos debatiendo 10 años una ley sin que esta pueda ver la luz de aprobación. ¿A qué se refiere? ¿A la ley contra el transfugismo? La que se entiende como la ley que sanciona el transfugismo. ¿Y eso se va a aprobar? Creo que es un clamor de la ciudadanía. ¿En qué consiste exactamente qué se está proponiendo ahí? Que exista una sanción para quienes renuncian o son expulsados de sus bancadas. Ya. Entonces, la única sanción, porque se preserva el derecho constitucional que tienen de presentar iniciativas legislativas, de realizar toda la labor que el congresista por constitución tiene y por reglamento también. Lo único que no pueden es formar una bancada y, por lo tanto, todas aquellas atribuciones que vienen de la conformación de una bancada. Por ejemplo, presidir comisiones. Pero todos los demás derechos están completamente eso es lo que planteaba preservados. También, eso lo planteaba también Transparencia, era una de las reformas que planteaba Transparencia, que deberían, a mi juicio, discutirse con más profundidad. 10 años más. Claro, de acuerdo. Ya no tampoco. De acuerdo. ¿Y esto se aprobaría prontamente? En la discusión que tuvimos el día de ayer, porque estos 2 puntos se vieron en la Comisión de Constitución ayer, ha quedado que pasa al grupo de trabajo de reforma de reglamento y esperamos que en la próxima semana podamos estar viéndolo. Ya. Bueno, hablando de cierta urgencia, está el tema del pedido de facultades. ¿No es cierto? Ya se remitió la semana pasada un proyecto de ley con conjunto de temas, pero esto se está demorando y he estado viendo acá en gestión el día de hoy, lo divide en una cantidad de temas y hay como 10 comisiones que van a ver los temas, distintos temas, pero, por ejemplo, hay algo que me ha llamado la atención, quizá usted nos pueda explicar. Hay varios temas, sobre todo todos los que tienen que ver con destrave de la inversión, ¿sí? Con agilización, reforma del sistema de inversión pública y todo lo demás, por ejemplo. Reorganización del sistema de inversión pública, reestructuración de proinversión, reestructuración del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, optimización de procesos, fortalecimiento de la Rectoría en saneamiento, modernización de las entidades prestadoras de infraestructura y los servicios de saneamiento, promover y facilitar, optimizar y ampliar y agilizar las inversiones públicas y público-privadas en servicios de saneamiento. Todos esos temas que son fundamentales para reactivar la economía, para destrabar la economía, en fin, están vistos por la Comisión
de economía, por ejemplo, todos están vistos por la Comisión de Fiscalización, aparte de la comisión, por dos comisiones. En un caso es descentralización y fiscalización, en el otro caso es economía y fiscalización, en otro caso es economía y fiscalización, en el otro caso es vivienda y fiscalización, vivienda y fiscalización. ¿Qué tiene que ver la Comisión de Fiscalización? Porque la Comisión de Fiscalización va, ¿qué cosas están presuponiendo que aquí va a haber no entiendo? Nosotros recibimos el proyecto de ley de delegación de facultades el día jueves pasado a las 4 de la tarde. Nosotros hemos trabajado con la celeridad que el gobierno espera. A la primera vicepresidencia llegó el día viernes y el mismo día viernes nosotros hemos trabajado durante un buen rato porque de verdad es una ley bastante generosa en contenido, en plazos, en materias y obviamente en aspectos específicos. Después del estudio de esto, el reglamento del Congreso nos permite a nosotros como vicepresidencia, porque es mi oficina la que hace la primera derivación, máximo 2 comisiones. Es 1, 2 por excepción. De la lectura del proyecto de ley, definitivamente esto no podía ir a 2 comisiones, porque tiene una serie de aspectos que usted acaba de describir, porque no ha hablado de seguridad ciudadana, ni tampoco de la reforma de Petroperú, o de la lucha contra la minería ilegal, que sería un tema que me gustaría ampliar un poquito, no hablaba. Entonces, dada la diversidad de materias, nosotros tomamos la decisión de derivarlo a la Comisión de Constitución, que es la que tiene que evaluar la constitucionalidad de la delegación, si son o no constitucionalmente delegables, y a la cual finalmente también tiene que regresar para evaluar el impacto que tuvieron esta delegación. Y esta comisión ya se encargaría de pedir opinión, porque están yendo en opinión, para opinión, a las 10 comisiones que usted acaba de mencionar. Primero yo tengo que señalar que ese es un trabajo que ha hecho la Comisión de Constitución. Y que esta derivación para opinión ha sido aprobada por unanimidad. Es decir, todos los grupos políticos que están representados en la Comisión de Constitución han votado a favor de esta forma de derivación. Incluso PPK. Todos. Ha sido aprobado por unanimidad. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Unanimidad. No hubo una sola voz en contra de esta forma de derivación. Ellos han tenido una sesión en la cual han hecho esta propuesta y en la cual han aprobado. El detalle de por qué está yendo a la Comisión de Fiscalización en muchos temas, entiendo que tendrá que ver por temas de Contraloría más que por fiscalización. Se van a traer al Contralor que ya entiendo, suficiente susto ha metido a todos los funcionarios. Entiendo que debería ser así. Sin embargo, lo que sí es importante es que se ha pedido absoluta celeridad para emitir esa opinión. Mañana tenemos pleno y estamos terminándolo al mediodía para que desde la tarde e incluso hoy día ya empezaron a trabajar algunas comisiones. Como van solamente por un tema específico, estoy segura de que incluso hemos suspendido nuestra semana de representación, que estaba programada para la última semana de septiembre. La hemos suspendido, la hemos postergado para la primera semana de octubre, a fin de que antes de fin de mes nosotros le podamos presentar al país, no solamente al Ejecutivo, fundamentalmente al país, una propuesta totalmente seria en plazos, porque están pidiendo de manera plana 120 días. Entonces una colega válidamente se preguntaba hoy día, ¿y qué vamos a hacer nosotros estos 120 días que el Ejecutivo va a legislar por nosotros? En este momento, Jaime, yo quisiera comentarle que tenemos casi 300 proyectos de ley presentados en el Congreso en comisiones. No es que el Congreso no esté trabajando, estamos preocupados. Están pidiendo ahí delegación de facultades, por ejemplo, para el tema de la Procuraduría. Y yo le comento que el tema de la Procuraduría ya está en debate, un debate intenso, y no solamente con el proyecto de la doctora Vilca Toma, sino con otros 4 proyectos más de otros grupos políticos. Entonces hay materias en las cuales previo análisis se otorgará completo, se otorgará por el plazo que han pedido y en otros se irá analizando. Por ejemplo, le decía que a mí particularmente, primero me llama la atención que el Ejecutivo haya mandado un paquete tan generoso. Si ellos querían que salga rápido, debieron haberlo presentado por materias. Segundo, me llama la atención algunos temas como este que le decía de la minería ilegal, que ha despertado tanto debate en su momento. Porque ellos están hablando de la formalización de la minería ilegal. Entonces, eso para mí o es apresuramiento, porque no creo que sea un error ortográfico, o es improvisación, porque la minería ilegal, yo no sé qué debate admite. Podrían hablar de minería informal.
pero legalizar la minería ilegal, yo no sé, o sea, entonces hay temas así y son varios. Yo estoy segura que usted va a tener a lo largo de estos días a más de una persona sentada acá para analizar tema por tema, temas delicados, como por ejemplo que se van a hacer las licitaciones a través de los organismos internacionales, otra vez que vuelva el PNUD, que vuelva la OIM y que vuelvan estos organismos que en su momento han sido cuestionados por haber sido foco de corrupción. Entonces hay una serie de materias que necesitan el análisis en comisión por responsabilidad y porque además, siendo coherentes en el discurso que se dio antes de ser elegidos, el Ejecutivo en su momento en campaña denostó mucho con respecto a la concentración de poderes en un solo poder del Estado. Y se hablaba mucho del equilibrio de poderes. ¿Cuándo cree usted que se darían ya las facultades o no se darían? Entonces, esta coherencia en el equilibrio de poderes la estamos demostrando responsablemente en este Congreso. ¿Cuándo se darían o no se darían? Ya hemos dicho nosotros que vamos a tomarnos estas 2 semanas para trabajar de manera intensa. ¿Esta y la siguiente? Esta que está terminando y la siguiente, ¿no? Mañana es jueves ya. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero una última pregunta respecto de algo que usted acaba de mencionar. Ya hay 300 proyectos de ley presentados. Entonces nuevamente recaemos en lo mismo de siempre, la multiplicación, la proliferación de toda clase y todo tipo de proyectos de ley y sin que haya digamos, sin que el Congreso haya definido unos objetivos, una agenda legislativa, no solamente por un año, sino idealmente debería ser pues por lo menos por hasta los 5 años. ¿Cuáles son los grandes objetivos del país y en qué temas hay que legislar, en qué temas hay que introducir reformas importantes y concertar esto con el propio Ejecutivo? Entonces cada congresista se manda por su lado y se desperdicia energías, esfuerzos y no vamos a ninguna parte. Ese es el tema. Bueno, ¿por qué no instauran un nuevo tipo de trabajo, ustedes que son mayoría ahora? 2 reflexiones. La primera es que deberíamos terminar con este sistema de evaluación un poco perverso de que al congresista se le mide por su producción legislativa, pues, que hace que muchísimos congresistas en el afán de cumplir con lo que el pueblo exige o con lo que algunos evaluadores exigen, presentar iniciativas legislativas. Fuerza Popular sí tiene una iniciativa, una agenda legislativa. Queremos trabajar la reforma electoral porque es urgente, porque es necesaria, porque tenemos elecciones a puertas y por lo tanto no más parches, sino presentarle al país una reforma electoral y también, de ser posible, una reforma política seria en el más breve plazo. Queremos trabajar reactivación económica, queremos trabajar el tema de formalización y elevación de la productividad de las MIPES. Hay una agenda de desarrollo sostenible. ¿No la han dado a conocer? Por supuesto. Bueno, ¿no la han publicado? ¿No la han dado a conocer? Quizás no la estamos difundiendo lo suficiente. Hay que recordar que tenemos un mes y un poco más de trabajo. ¿La han puesto en blanco y negro? Por supuesto, no solamente está desde el Plan Perú, sino que se ha seguido trabajando, ¿no? Esa agenda legislativa nosotros, que se preparó con muchísimo tiempo de anticipación, en la que no hay improvisación, de ser necesario, y creo que es necesario, derivado de la conversación que estamos teniendo, presentarle en blanco y negro al Perú, y la iremos presentando nuestros avances en la medida que vayamos precisamente con trabajando. El Ejecutivo, ¿no? Porque finalmente el Ejecutivo es el que ejecutaría la agenda, entonces no se puede hacer, digamos, como si fuera un poder absoluto, mandarse con una agenda sin concertarla, ¿no? Este es un equilibrio de poderes, Jaime, en el cual tenemos nosotros que estar de acuerdo. El país nos necesita de acuerdo, y no quisiera irme sin antes invitar a la población que mañana es el Día Internacional de la Democracia. Tenemos un evento en la Plaza Bolívar, más de 1.500 personas, todas las organizaciones políticas, además de los entes del Estado. Los esperamos frente al Congreso para vivir la democracia con nosotros. Bien, muchísimas gracias, congresista, la vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra.